10:38. Continuamos en Cuando el Río Suena, aquí por FM Horizonte 101.1. Y hoy te hablábamos al comienzo del programa en el editorial de las prioridades de la política. Y vos sabés que este tema, me encontré con una nota la semana pasada, con un muy buen informe del periódico Pausa de Santa Fe, un informe firmado por Juan Pascal, que está en comunicación con nosotros, que hablaba sobre un tema que ha dejado de ser prioridad en la política de la provincia y que tiene que ver con el Banco Provincial, ¿no? Que tuvimos alguna vez en la provincia, que fue fuente también de poder implementar un montón de políticas públicas para la provincia. Sería, te digo, si uno lo busca en el manual de la política, como uno de los elementos básicos para pensar la política, tener un lugar de financiamiento público. Bueno, hace muchos años que ese banco pasó a manos privadas en la Argentina, y la noticia tenía que ver con que esta semana se cerró la causa que se seguía por el vaciamiento del banco que hizo la política de aquellos años. Porque previo a la venta por chauchas y palitos, como bien dice el informe, el banco fue vaciado por el mismo Estado provincial, que quedó con una deuda de, escuchá bien la cifra, 1.211 millones de dólares le debía el Estado provincial a su quebrado banco, que después malvendió. El miércoles pasado la causa penal se declaró prescripta después de 31 años, y no hubo un solo imputado en esa causa, en esa investigación, que tiene detallado el vaciamiento, todos los pasos. No es que no hay pruebas, no es que no se sabe qué pasó, sino que mediante el informe Nogueras, un informe que detalló todos los mecanismos, se pudo conocer cómo fue que ese banco se quebró para después venderse por chauchas y palitos. Bueno, nosotros, para explicarlo mejor, estamos con quien hizo este excelente informe, el periodista Juan Pascal, al que le agradecemos el ratito de charla del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Juan? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, contanos un poquito, digo, uno lo piensa así como titular y la verdad que es escalofriante. Digo, 1.200 millones de dólares, un informe detallado de cómo fue ese vaciamiento y la causa se cerró. Contanos un poquito de eso. Y bueno, no solo se cerró, sino que el juez que cerró la causa, que es Pablo Osvaldo Busaniche, es el hijo de uno de los vaciadores del banco. Completo. Sí, es completita. Una de las empresas que más... hubo 16 grandes deudores del Banco Provincial, porque además la cartera de deudores privados estaba muy concentrada, o sea que no fueron muchos los que quebraron el banco, sino que fueron unos pocos por el lado del sector privado, ¿no? Porque el principal deudor fue el propio Estado provincial. Y uno de estos grandes deudores es una empresa muy... simbólica de la ciudad de Santa Fe, que era el complejo Piedras Blancas, que era un complejo turístico de la ciudad, que era propiedad de la familia del juez, el juez Busaniche. Eran 4 hermanos Busaniche los dueños, de los cuales uno era su papá. Como para observar cómo 31 años después el sistema de enjuagues que había dentro del Banco Provincial en cierta forma sigue vigente. Es decir, la mayor parte de estos créditos privados que terminaron quebrando el banco junto con el vaciamiento que hace el Estado Provincial, uno observa, y prácticamente en todos los casos, dentro del propio informe Nogueras que reporta esto, se observan desde contribuciones de los privados a los directivos del banco, leyes que impulsa el Poder Ejecutivo específicamente para la otorgación de nuevos créditos, aún no teniendo respaldo, directivas del banco congelando tasas o condonando tasas. Recordemos que este vaciamiento se produce fundamentalmente entre 1982 y 1996, digamos que se termina de liquidar todo. Sacando el periodo que va de 1991 a 1996, condonar tasas o sacar los intereses de una deuda en un periodo histórico en Argentina donde la inflación era normalmente de 3 dígitos, es prácticamente licuar. Claro. Es reducirla a cero. ¿Quién no quisiera tener esa posibilidad, no? Tener una deuda con el banco y te diga, mira, los intereses no hace falta, vas pagando lo que podés. Esos escenarios son... eso es lo más indignante. A mí particularmente, porque uno piensa, ¿no? El Estado queda como principal deudor, pero también, si uno lo mira desde otra perspectiva, un banco público está también para financiar al Estado, ¿no?
Obviamente que después el Estado lo tiene que recomponer, no tiene que aprovecharse del banco y quebrarlo, que fue una de las cosas que hizo. Vos fijate que no solo el banco no le devolvía la plata que, el Estado no le devolvía al banco la plata que el banco le prestaba, sino que el Estado por ley se constituyó como captador de depósitos adentro del banco. Eso quería decir que la plata que la gente depositaba iba a una cuenta que era del Estado provincial, el Estado provincial disponía de esa cuenta, y entonces el banco no podía contabilizar no podía utilizar esos depósitos para prestar plata, porque quedaban en manos del Estado. Es una cosa muy loca, digamos, porque un banco básicamente se dedica a captar depósitos y con esa plata prestarles. Claro, digamos, ese claro. es el negocio del banco. El negocio y el sentido de ser de una entidad financiera. Ese volumen de depósitos llegó a ser el 70% de los depósitos. O sea, el banco era un intermediario financiero de una caja que era del Estado y que finalmente después el Estado nunca devolvió. Que son justamente estos 1.200 millones a los cuales vos estabas haciendo referencia. El listado de empresas privadas, por ejemplo, que aparece dentro del informe Nogueras, que está detallado y que es público, se puede acceder, está en la web de la provincia. Es como un capítulo de la acumulación originaria, digamos, de la provincia de Santa Fe. O sea, uno puede ver grandes empresas, el Sanatorio Británico, por ejemplo, uno puede ver el listado de todas las empresas grandes de la provincia, y de esa época y que todavía hoy existen, y que las ves ahí, ¿viste? Manoteándole la plata al banco. Qué sé yo, por ejemplo, está Agritec, sociedad anónima, que era la vieja Fiat Agri, o sea, la fábrica de producción de tractores de movilidad rural de Fiat. Bueno, entre otras cosas, Fiat Agri, una de las razones por las cuales le otorgaban créditos que no pagaba y en condiciones absolutamente beneficiosas para la empresa, era porque cedía la estanzuela La Matilde, que era una, esto por ahí también se conoce más acá en el departamento de la capital, era una especie de quinta de olivos de los gobernadores, pero no del todo oficial, que claro, queda por la zona de Sauce Viejo, donde, bueno, pasaban el fin de semana las figuras políticas de la época. También se da esta cuestión de préstamos, no sé si como duplicados, es decir, el principal deudor que tenía el Banco Provincial Privado, un señor que se llamaba Orlando Didier, que tenía el 7,5% de la deuda del banco. O sea, estamos hablando de un banco provincial y un solo deudor tenía un volumen infernal de esa deuda, algo absolutamente inadmisible por la normativa legal vigente incluso en esa época. Pero no solo es uno de los principales 16 deudores que tenía el banco, sino que además una empresa vinculada a Orlando Didier y a su señora, que era la industria aceitera Río Paraná, está dentro del grupo de las 16 deudoras. Lo mismo pasa con todo entre amigos Lainati. Todo entre amigos, digo, quedaba todo en familia. Todo en familia, y siempre se repite estos escenarios, ¿no? La condonación de deuda, la condonación de intereses y la aparición de legislación, o sea, la aparición de decretos o incluso leyes de la legislatura, apuntalando a estas empresas y obligando al banco a entregar. Juan, cuando uno piensa ese periodo, digo, estamos hablando, como pregunta te lo hago, ¿está definido cuáles fueron los periodos donde más se fue profundizando ese vaciamiento? Digo, para pensar las responsabilidades políticas. ¿Cuántos gobernadores pasaron desde el 82 hasta el 96 que termina la venta del banco? Claro, 4. Democráticos 4 más uno de la dictadura que es Casís. Estamos hablando de Casís, Bernet. Casís, Bernet, Reviglio, Reutemann Obey. Reutemann Obey, claro. Ese es el orden, además. Es difícil porque cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, el 13% de la deuda privada irrecuperable que tenía el banco cuando se vendió se generó durante la dictadura. Ajá. Y se lo fue refinanciando constantemente. En términos nominales, el que más quebranto generó fue el gobierno de Reutemann, pero básicamente porque lo que hace Reutemann es lo que se llama vulgarmente sincerar la deuda. Blanqueó los números de lo que se venía acumulando, digamos. Claro, blanqueó los números de lo que se venía acumulando. Eso, por un lado,
es algo que uno puede considerar que es positivo, pero por otro lado es realmente positivo si vos después de ese blanqueo lo que haces es tratás de recuperar la deuda e iniciar las causas judiciales correspondientes, las llevas adelante como debe ser y dañás el banco. Claro. No, blanqueó la deuda para vender el banco. Eso fue lo que hizo. Como sucedió con muchas empresas en aquella época, la idea de demostrarle a la sociedad que era deficitario, digamos que andaba mal, claro, y por lo tanto había que venderlo. Exactamente. Claro. Cuando se empiezan a sustanciar las causas, ya en el periodo de Obey, Obey recibe, esto también es para mí es súper importante, porque la pregunta es, ¿qué pasó en estos 31 años? Que no pasó nada. Y una de las claves por las cuales no pasó nada es el secreto del informe Nogueras. O sea, cuando se empieza a elaborar el informe Nogueras, se arma primero una comisión que uno lee el listado, nosotros publicamos el listado de todas las personas que participaron en esa comisión, y es el secreto peor guardado de la historia de Santa Fe, es decir, había representantes de todos los partidos políticos, representantes de todas las cámaras empresariales, representantes de los sindicatos, representantes de la Universidad de Rosario, de la Universidad Nacional Litoral, de la UTN, estaba todas las fuerzas vivas y toda la sociedad civil metida en esa comisión. Sin embargo, bueno, nadie sabía nada. Claro. Por otro lado, o nadie hacía saber nada. Por otro lado, por recomendación de la Comisión Nogueras, el Colegio de Abogados de Santa Fe y el Colegio de Abogados de Rosario emiten un dictamen, cada uno, respecto de qué se tiene que hacer legalmente con esa información. El Colegio de Abogados de Santa Fe lo que dice es que, bueno, hay que publicar, aparte de recomendar el inicio de las causas judiciales correspondientes, que hay que publicar la información porque, bueno, hace a el impulsar, interés público, digamos, sí. El derecho a la información de la ciudadanía, de qué es lo que pasó con el banco público. El Colegio de Abogados de Rosario lo que dice es que hay que resguardar el secreto bancario. El criterio que termina tomando el gobernador Obey es una medida extraña, no es extraña, la verdad es única, digamos, en ese sentido. Yo no conozco dentro de la administración pública una situación similar, que es mantener en secreto el informe hasta 2028. O sea, esperar a que se mueran todos. Claro, que no sea posible juzgar. No, juzgar sí, el juicio se mantiene, que no se sepa por qué se está juzgando. Claro. O sea, el informe se mantiene secreto, las causas existen, pero vos no sabés cuáles son las razones de lo que está pasando en las causas porque no conocés la información. Claro. Hubiese sido todo completamente distinto si esto hubiese sido público de ese momento. El problema es que si vos hacías públicas esa información, entregabas, lo cual hubiese sido bastante saludable, entregabas directamente a toda la cúpula empresarial de la provincia. Claro. Que no se salva uno. Juan, seguramente te vamos a volver a joder porque está buenísimo conocer, como decimos, uno de los hitos más importantes de la provincia y en el que podés rastrear el origen, te diría, de muchos de los problemas de la provincia y que recién ahora se empieza a conocer. Pero te quería preguntar esto para finalizar. ¿Cuáles son los argumentos de la justicia para sobreseer absolutamente a todo el mundo? Digo, teniendo toda esta data, ¿con qué argumento la justicia cierra la causa? Están viejitos. Y es literal lo que te digo. Ajá. El principal abogado defensor, que es Néstor Oroño, que es un abogado muy conocido en Santa Fe, es defensor de genocidas, o sea, siempre está del lado del mal, digamos. Claro. En el lado oscuro. Sí, es tremendo el chabón. Un personaje muy particular, digamos. La verdad que sería de esos personajes que uno a veces dice, sería muy divertido entrevistar a este tipo como para saber qué corazón tiene un ser humano así, de qué material está hecho. Bueno, este hombre, dentro de su argumentación, señalaba, y lo cual no deja de ser cierto, o sea, legalmente es cierto. Durante 31 años, los dueños de esta empresa, que ya tienen 80 y pico de años, nosotros sabemos que, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, ni siquiera fueron imputados, por lo tanto, no pudieron dar prueba de su supuesta inocencia. Entonces, frente a esa situación, la verdad es que legalmente corresponde que prescriba la causa. Claro. Dictó la prescripción. Hay que señalar que Fiscalía, el Ministerio Público de acusación,
ya se presentó para pedir que se reabra la causa, o sea, apeló la prescripción. Hay que ver qué pasa. Lo cierto es que, bueno, de nuevo, pasaron 31 años, ninguno de los 44 directivos del Banco Provincial ni siquiera fue imputado. En el camino, el juez Brusa, otro represor, pero esto ya en la parte federal, dictó una prescripción que fue apelada, que después ratificó el juez Reinaldo Rodríguez, y que también fue apelada, y bueno, y que ahora termina, en este caso, ya en la provincia, con la declaración de prescripción. Es decir, como se pudo, se trató de tapar esto durante 31 años, y bueno, fueron bastante eficaces. El crimen perfecto, así es. Sí. Juan, te agradecemos un montón este ratito de charla, la verdad que te felicitamos también por el informe y por el laburo que están haciendo con Pausa, lo seguimos de cerca, así que te vamos a volver a molestar en otro momento. Ningún problema. Un abrazo grande. Un abrazo. Charlábamos con Juan Pascual del periódico Pausa de Santa Fe sobre esto, ¿no? Sobre el vaciamiento del Banco de la Provincia, que al día de hoy sigue estando faltando en la provincia como una herramienta fundamental para pensar cualquier política. No puedes pensar una política pública sin un lugar de financiamiento. Y eso es lo que hoy tiene. Es más, estuvimos más cerca de tener un banco de la Bolsa de Comercio de Rosario antes de volver a tener un banco provincial, un proyecto que se pinchó, pero digo, mirá cómo es el poder en la provincia, que no solo están libres todos los que quedaron ahí en el informe Noguera, sino que hoy siguen haciendo política muchos de ellos. Digo, uno piensa en el mismo gobernador Perotti, que participó de ese gobierno de Obey, donde se terminó de liquidar el banco, todo el sector vinculado a Reutemann. Todo eso sigue hoy en la política como si nada pasase, más allá de que están todas estas pruebas.